Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros otra vez del eneagrama, pero esta vez ya más interrelacionado con el MBTI. Y es que pasan varias cosas cuando mezclas ambas teorías. Entonces hoy os quiero contar un poquito cómo veo yo cada una, cómo conforma la personalidad de cada persona y qué sucede cuando lo juntas. Así que allá vamos. 1. La metáfora del vaso. Hace unos días vi en un Instagram de un chico INTJ, que se llama intj.yacas, que hablaba de la metáfora del vaso. Él consideraba que el MBTI es un vaso vacío y que el eneagrama es el agua que llena ese vaso. Juntos conforman tu personalidad. De ahí también, por ejemplo, que en mi vídeo de 5 formas de las que nos tipificamos mal, 5 mistypings, dijera que muchas veces tomamos como MBTI cosas que no son MBTI, que van como ligadas, pero que tienen más que ver con el eneagrama. Esta metáfora del vaso lo que viene a decir es que el MBTI es una buena estructura, es una buena base. El MBTI es abstracto, digamos, es cognición, es cómo funciona tu cerebro, cómo se empapa del mundo. Evidentemente eso luego se puede reflejar de unas formas u otras, pero no es algo rígido, no es un cuadrado que digas como tienes estas funciones siempre vas a ser así. Pero muchas personas piensan que sí, por eso se dejan llevar por estereotipos. Por ejemplo, asociar la función cognitiva C a tener una inteligencia kinestésica asombrosa, siendo que sé es como vivo en el momento presente, estoy súper atento a mi alrededor, estoy siempre como en alerta, pero no significa ni que sepa bailar como Beyoncé, ni que juega al fútbol como Messi. Lo que quiero decir es que el MBTI no se ve por la forma en la que te vistes, por la forma en la que caminas, por si hablas mucho o poco. Quiero decir, la mayoría de la gente que conozco que habla mucho es introvertida, en confianza, o sea, no tiene nada que ver tampoco con quiénes te juntas, de qué trabajas, qué hobbies tienes, de ahí también que es como juega videojuegos, introvertido. El MBTI tampoco se ve por lo que deseas o los objetivos que tienes en la vida. Cuesta reconocerlo a primera vista, o sea, cuando ya tienes cierta experiencia, más o menos, es un poco más fácil. En resumen, el MBTI es una buena estructura de nuestra personalidad, pero carece de las partes más personales e identificativas de nosotros mismos. El MBTI es solo una buena estructura de nuestro esquema mental. En cambio, el eneagrama no te dice cómo funciona tu cerebro en general, no te dice cuáles son los patrones que sigue, no te dice si tienes preferencia por la información abstracta o la información tangible, que es lo que sí que te quiere decir el MBTI. Y esta teoría, desde luego, habría que estudiarla más, pero digamos que el MBTI es algo más innato, las zonas de tu cerebro se van desarrollando de una forma u otra, más estudiado por la neurociencia. Y el eneagrama es algo un poco más adquirido, tiene más que ver con nuestra vida, nuestras experiencias, nuestra crianza, nuestra cultura. Parte de tu personalidad, por supuesto, influye en eso, porque cuando tú vives X experiencia a los 6 años, un niño que tenga un cerebro más tirando a ISTP, por ejemplo, no va a reaccionar de la misma forma que un niño que tenga un cerebro tirando más a ESFJ, por ejemplo. Yo creo que tiene una parte más personal de nosotros, un poco más de contenido más concreto que abstracto, y se estudia más por la morfopsicología. De hecho, hay una parte del eneagrama que dice, que bastante extendida además, que tú puedes saber qué eneatipo es una persona solo con ver su morfología, ver cómo es su cara, su cabeza, sus rasgos y su cuerpo. De verdad existe el visual typing, que se llama. Con el MBTI eso está más cogido con pinzas. Pero bueno, espero que hayáis entendido la metáfora del vaso, la estructura mental y nuestro contenido personal. 2. ¿Qué sucede con los estereotipos? Cuando juntas MBTI y eneagrama pueden pasar muchas cosas, pero una de las más notables es que muchos estereotipos se disipan. ¿Por qué? Porque la mayoría de descripciones que encontráis por ahí de un MBTI concreto se alinean mucho con un tipo de eneagrama. Como he dicho, el MBTI es un poco más abstracto de lo que nos quieren hacer ver, por eso los test más correctos de MBTI son muy abstractos, muy cognitivos. Entonces, cuando tú juntas MBTI y eneagrama, se rompen los estereotipos más básicos, digamos, y se empieza a ver un poco más la diversidad y la complejidad de una persona. Todas las posibilidades que hay de eneagrama con MBTI. De hecho, en realidad no solo hay 9 eneatipos, hay más, hay 27, porque, como os dije en el vídeo anterior, importa mucho tu subtipo, y no es lo mismo un 9 social que un 9 sexual. Por lo tanto, digamos que hay 27 eneatipos, subtipos, por 16 MBTI types, 432 preciosas combinaciones. Lo que quiero decir es que cuando tú lees una descripción de MBTI, siempre se va a alinear con un tipo de eneagrama más. Todas las descripciones de INFPs que vais a ver por ahí, en general, van a alinearse con el eneagrama 4. Un INFP 1, un INFP 6, un INFP 5 incluso, un INFP 9 se va a ver mucho menos reflejado. Y voy más allá. Personas con el eneagrama 4
pero que no son INFP, se van a ver más reflejadas en la descripción de los INFPs. Pero básicamente es eso, que no os fiéis del todo de lo que leéis por ahí, de cómo es un MBTI type, porque muchas veces está alineado con un eneagrama concreto. 3. Las combinaciones. Técnicamente todas las combinaciones de eneatipos y MBTI son posibles, ¿vale? Alguna vez me he encontrado un comentario así: los 5 son personas racionales y lógicas, no sé qué, ningún filler puede ser 5 nunca. ¿Has terminado? La cantidad de combinaciones posibles de cosas culturales y, en fin, que puedes tener es absurdamente infinita, ¿no? Por eso se dice que tú no puedes asegurar que no vaya a existir una combinación, porque no conoces a toda la gente del mundo y porque no conoces cómo influye la cultura de una persona en su MBTI. Y por eso también en algún vídeo he dicho que hay culturas que se suelen identificar con ciertos eneatipos, como por ejemplo Estados Unidos, un 3. Success oriented, en plan, voy a por el éxito, me preocupa mi imagen, cómo me ven los demás. El sueño americano, todos podemos hacerlo todo, todos podemos conseguirlo todo en el mundo. Y la competitividad a muerte. Si tú vives en una sociedad así, puede ser un MBTI type que no tenga mucho que ver con el eneatipo 3, pero alinearte con el eneatipo 3. De hecho, yo creo que muchas confusiones en el MBTI de ciertas personas, sobre todo de personajes ficticios, viene de no querer ver más allá y siempre asociar un MBTI a un eneagrama que le pega. Que es, por ejemplo, lo que yo creo que pasa con Elsa, que es como que la gente es incapaz de ver ISTJ porque un ISTJ no es tan emocional, temperamental o tal, que bueno, luego en los loops, el loops Sifi, ya vimos que para nada. Pero para mí Elsa es una ISTJ4 y eso es el componente más sensible que tiene, el componente más de sentir mucho más las emociones en su interior. Si la gente entendiera lo que significa una combinación no típica, quizá tendrían la mente un poco más abierta a considerar otros MBTI types. Y no hablo de Elsa, hablo en general. En fin, hay combinaciones muy raras de MBTI y eneagrama y algún día podría hacer un vídeo con ejemplos, pero tendría que buscar esos ejemplos y ahora mismo, aparte del de Elsa, no se me ocurren. Y si se os ocurre algún ejemplo de eneagrama y MBTI raros en ficción, ponedlo aquí abajo en los comentarios. He hecho una especie de tabla o esquema con lo que yo creo que son los eneatipos y MBTIs más comunes entre sí. Sé que por ahí hay una tabla que pone porcentajes, no os fiéis de las tablas que hay por ahí, sobre todo si no pone el año, y cualquier cosa más vieja de 2010 no tiene mucha fiabilidad, la verdad. Yo creo que los unos, que sí que son así como más rectos, más moralistas, más perfeccionistas, pretenden dar una imagen perfecta hacia los demás, de hacer siempre las cosas bien, de hacer lo correcto, de tener la razón, etc. Yo creo que la mayoría de unos son Jotas en general, y dentro de eso apostaría por cualquier guardián, por cualquiera del grupo de los guardianes, es decir, los SJ. Y luego, en cuanto a Intuitives, por lo que he visto, sobre todo por NFJs, ¿vale? Los NF, más idealistas. INFJs y ENFJs también entrarían, yo creo, en bastante común como tipo 1. Y como he dicho en alguna otra ocasión, los INFJs Enneagrama 1 pueden confundirse con INFPs. En cuanto al eneatipo 2, el eneatipo que te ayuda pero pide algo a cambio, el eneatipo que te come la oreja, que seduce, es el eneatipo, yo diría, más filler, más sentimental de todos. Por lo que aquí en lo más común he puesto todo fillers, lo que no significa que no pueda haber un thinker, una persona T que pueda ser 2. Generalmente, sobre todo, se ven los SF en general, y SFP no tanto, diría que los menos, pero los extrovertidos los que más, y los ISFJ detrás. Hay NFJs que pueden ser 2, es decir, también incluiría aquí a los INFJ y a los ENFJ. En cuanto al 3, el que trabaja mogollón, el que se pone una careta para fingir que todo está bien en su vida de éxito y que solo le preocupa cómo lo ven los demás y alcanzar sus objetivos y todo eso. También, sobre todo, los EFJ. En general, yo creo que los extrovertidos J, en general, son bastante susceptibles de tener este eneatipo. Normalmente son sociables, son carismáticos. En segundo lugar, otra vez yo creo que los ESFPs también. Casi siempre con un ala 2. 4, el eneatipo más codiciado. Todos los Phi, es decir, todos los FP, entran en el 4, los que menos los ESFP, ¿vale? Los ENFP sí que pueden tender a ser 4, and with an E, es una ENFP 4. TAE de BTS también sea un ENFP 4. Yo creo que es un eneatipo bastante susceptible para los INFP, ENFP, ISFP y luego también INTP. Parece que no, pero sí. Los INTP que igual sufren un poco más en silencio las cosas. INTJ lo veo un poco más raro, pero todos los IN encajan más en el eneatipo 4 que un INTJ. Y todos los
FP encajan más en el eneatipo 4 que un ESFP. En cuanto al 5, el lógico, que más que eso lo que es observador, tiende a ser observador, a observar cómo funcionan las cosas y todo eso, y sobre todo lo que quiere es mucha independencia, mucho espacio, a veces apático, alejado, etc. Por supuesto, este eneatipo es el que clásicamente se asocia a los INTPs y a los INTJs, pero también puede asociarse a veces a algunos INFPs, los menos estereotípicos, pero luego yo creo que es incluso más común que para los INFPs es para los IST, tanto ISTJ como ISTP. Y luego de fillers igual eso, el que más un INFP, pero porque los INFPs se mueven mucho en el espectro del eneatipo 4 y del eneatipo 6. Y como en medio está el 5, siempre hay algún ala y por ahí. Sobre extrovertidos, una ENTP podría ser más 5. En cuanto al 6, el 6 es uno de los eneatipos más comunes para todo el mundo, no tiene ciertos rasgos más característicos de un MBTI type o de otro. Extrovertidos FJ, es decir, ESFJ, NFJ, los que más. También es un eneatipo bastante guardián, porque yo creo que los ISTJ y los ISFJ también encajan bastante en el estereotipo de 6. Casi siempre 6 social o 6 autoconservación. Pero nos vamos a un 6 sexual, un 6 contrafóbico, y yo veo aquí muchos ISTPs, ESTPs también, e incluso al final también podríamos ver ESTJs por aquí. Este eneatipo es un cajón desastre, prácticamente ningún MBTI sería muy raro en el 6. Los 7, los epicúreos, los optimistas, los extrovertidos P, que la P siempre digo yo que es la letra del caos. Pues ESFP, ENFP, ENTP, ESTP, los que más 7. Sus descripciones más estereotípicas se alinean con el eneagrama 7. La verdad es que no es un eneatipo muy introvertido, ¿vale? Igual sucede lo contrario que con los 5. Los 5 es un eneatipo bastante introvertido y persona que no sea P, los ENTJ un poco más, sobre todo con a la 8. El 8 que es el dominante, el que no le gusta ser controlado, el que busca justicia social a veces, tiene mucha debilidad por la gente débil, digamos, y es muy bueno en el fondo, en plan típica persona que precisamente se pone la armadura dura porque en el centro es una masita. Este eneatipo sí que se identifica bastante con gente extrovertida T, ENTJs, ESTJs, ENTPs, ESTPs, los que más. Pero de los fillers, yo creo que el que más encaja en 8 y más veces he visto en 8 son los ESFPs, precisamente. De hecho, en Personality Database hay una categoría que se llama adjetivos, características de las personas e ideas o algo así. Y en el perfil de filler más agresivo o algo así, el más votado era el ESFP, y yo en plan, ESFP 8 además, ESFP 8-7. Ahora entiendo muchas cosas. Interesante también, entre el 2 y el 8 hay correlaciones, ya hablaremos, ¿no? Pero la flecha de integración y desintegración. Eso puede hacer también que ESFPs que parezcan 2 sean 8 o ESFPs que parezcan 8 sean 2 en realidad. Por ejemplo, con Esmeralda del Jorobado de Notre Dame pasa. En mi vídeo de Disney dije que yo creía que eran 2, pero el otro día una persona en Tumblr me argumentó que era un 8 y me está empezando a encajar más 8. Y un 8 muy sano adquiere las mejores características de los 2, así que... Por último, los eneatipos 9 también es un cajón desastre, como el eneatipo 6 puede caber cualquier MBTI type puede ser eneatipo 9. ¿Dónde sobre todo lo he visto yo? En ISPs. Los ISFPs y los ISTPs muchísimos son 9, pero luego también irían los INPs, es decir, yo creo que un introvertido P son los que más. Luego también hay muchos ENFPs y SFPs también hay, son los menos estereotípicos, y luego por supuesto FJs también, sobre todo introvertidos. Y bueno, yo creo que hasta aquí, creo que ha sido un buen coloquio de qué pasa cuando mezclas MBTI y enagrama, pero como veis tiene muchísima profundidad este tema, así que comentadme si hay algo en lo que queréis que profundice un poco más. Un besito a todos y hasta la semana que viene.